Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo, Dios está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios, en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia. Y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada hablábamos un poco acerca de esta realidad o esta necesidad que tenemos nosotros de vivir en comunidad. El diseño de Dios nos ha permitido establecer una comunidad, la comunidad de los santos, el compañerismo y la coinonía, como mencionamos, significa pertenecer, ser parte de, disfrutar de los beneficios de una comunidad, además de participar activamente en ella. Una de las cosas que platicábamos la semana pasada tenía que ver que gracias a la comunión que tenemos con Jesucristo, somos parte de su cuerpo. La Biblia nos dice que por un espíritu nosotros somos sumergidos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora, en ese aspecto necesitamos nosotros también considerar que para muchas de las disciplinas espirituales de las que estamos nosotros hablando, recurrimos a esa ayuda que el Señor nos ha concedido, que es el Espíritu Santo. Su Espíritu es una de las cosas importantes que Jesús nos dejó, que Jesús precisamente anunció que se moverían en nuestra vida, se moverían en nuestro interior. De hecho, si recordamos las palabras de Jesús cuando dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva, el mismo texto nos dice que esto lo decía del Espíritu que habrían de recibir. Cuando nosotros vemos una vida
precisamente vivificada, energetizada por el Espíritu Santo, se nota una diferencia, se ve algo distinto. Recordamos, por ejemplo, la vida de Jesús en esta tierra. Cuando fueron enviados los alguaciles del templo, le escuchaban hablar y decían, este no habla como todos hablan. Cuando le habló a la tormenta, cuando le habló a la tempestad, se preguntaban los discípulos y decían, ¿quién es este que aún los vientos, que aún el mar le obedecen? Otras ocasiones el mismo evangelio nos relata y nos dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Esto quizá haciendo referencia a otros que enseñaban sin autoridad, sin respaldo. Vemos a Jesús viviendo en este mundo de una manera eficaz el propósito de Dios, cumpliendo, llevando a cabo el plan perfecto de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, si pudiéramos nosotros resumir en una o dos frases, o quizá podríamos nosotros utilizar algunas palabras para describir la vida de Jesús, el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y en algún momento platicando aquí entre nosotros decíamos, bueno, ¿cuál sería la palabra que podríamos nosotros citar si describiéramos la vida de Jesús aquí en la tierra? Hugo decía dependencia. ¿Sí? Y esa realidad es maravillosa, porque cuando nosotros hablamos de dependencia, estamos hablando, o lo que Hugo estaba tratando de compartirnos, tenía que ver precisamente con la dependencia de Cristo a su Padre, con la dependencia de Cristo a Dios mismo, hablando de Cristo, de Jesús como hombre. Y quizá es interesante mirar cómo la Escritura nos dice, allí en el libro de los Hechos, Isaac, si nos quieres leer el libro de los Hechos, allí en el cómo se nos narra o qué es lo que se nos dice respecto a Jesús. Sí, dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos nosotros en este texto, dice la Escritura, la forma en la que él vivió, lo que él hizo, tenía una razón de ser. ¿Cuál era esa razón de ser? Que Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Recordemos las palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, donde dice, y se le dio el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y viene toda la descripción de la primera etapa de su obra para con la humanidad, que era en el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor. Esto lo hizo gracias a la presencia del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Dice el texto que leímos cómo Dios le ungió. Cómo Dios le ungió. Vemos nosotros ahí en el comienzo de su ministerio la manifestación visible del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, cómo descendió ahí en forma de paloma, la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, que le brinda la alegría y complacencia a mi alma. Esto mirando a un Jesús sumiso delante de su Padre, en dependencia de su Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que en nuestra vida de sumisión, de sujeción, de dependencia hacia el Señor, necesitamos nosotros forzosamente contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque si leemos en las cartas del apóstol Pablo, leemos en lo que nos dice Juan, el mismo Pedro, vamos a notar una constante invitación, un constante llamado de parte de Dios a través de estos santos hombres, precisamente a que vivamos de acuerdo al Espíritu, de que vivamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a tener vidas controladas, dirigidas, influenciadas por el poder del Espíritu
Santo. ¿Qué podemos decir al respecto? Así como ahorita mencionabas, la vida de Jesús comienza con la obra del Espíritu Santo en su concepción. Y esto se compara con nosotros en el momento de la regeneración. Nuestra vida, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego toda la vida del Señor Jesús fue guiada, fue conducida, el Señor Jesucristo fue investido con poder, dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto lo decía el Señor Jesús, y nuestra vida también, como decía ahorita el pastor Josué, nuestra vida tiene que ser similar a la del Señor. Tenemos que ser, fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento que creímos en Cristo, dice Efesios 1, desde el verso 13 al 15. A partir de ese momento nos dice la Biblia que debemos de buscar esta llenura como la tuvo el Señor Jesús. En la muerte del Señor Jesús, dice Romanos 1:4, que el Espíritu, que Jesús fue levantado con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros cuando morimos, en ese momento glorificamos a Dios con nuestra vida, pero también tenemos la misma esperanza. Dice la Biblia que el Padre, por medio del poder o de la obra del Espíritu Santo, levantó a Cristo de entre los muertos, y nuestra vida también va a ser de la misma manera en el momento que moramos y llegamos a la presencia, y el momento que el Señor Jesús venga en el arrebatamiento y se lleve a cabo la resurrección entre los muertos para la iglesia. Nuestra vida es exactamente igual, o debe ser, en el plan de Dios es igual a la del Señor Jesús. Y esto como que nos ayuda a entender lo extraordinario de ser hijos de Dios, de poder decir que el Señor Jesús es nuestro hermano, de poder decir que el Señor Jesús es el principal o el primero entre muchos hermanos. Es emocionante sabernos hijos de Dios y saber que nuestra vida está así de organizada, de planeada, de definida, de determinada, podríamos decirlo, por el Padre, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. Creo que una de las cosas que en ese aspecto nosotros no podemos perder de vista es lo que Dios pensó, el tipo de vida que Dios pensó que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Ponemos el ejemplo de Jesús. La idea de nosotros ser creyentes, ser discípulos, es vivir como Él vivió, ¿sí? Si Él vivió siendo, caminando en el Espíritu y en el poder del Espíritu Santo, nosotros definitivamente necesitamos vivir de esa misma manera, de esa misma forma. Y cada una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Escritura nos hablan precisamente de ese objetivo, de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto lo podemos leer quizá un poco reflejado ahí en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, donde dice verso 15, y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional, Efesios 1:15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha
en las regiones celestes. Y aquí forzosamente tengo yo que pensar en las palabras del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3 de su carta a los Filipenses. Miramos aquí en la oración de Pablo a favor de la iglesia. Quiero que ustedes conozcan, quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes reciban, pero además de todo, quiero que ustedes experimenten, vivan, sean capaces de experimentar el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos en su vida. Y esto es maravilloso porque a veces nosotros simple y sencillamente vemos al Espíritu como aquel que nos hace así en el corazón y que me dice: aquí estoy, chiquito bonito, no temas, yo estoy contigo, no, mi niño, no se preocupe, nada va a pasar. Y no, o sea, no es solamente esa parte. Sí, nos consuela, nos anima, nos reconforta, me dice que me ama y todas esas cosas lindas, pero además de eso, él en este aspecto está tratando, Pablo dice, necesitan experimentar el poder de Dios, el poder que levantó precisamente a Jesucristo de entre los muertos. Pablo dice ahí en la carta de los Efesios, precisamente él, en el verso 10, lo he perdido todo por causa de Cristo. Dice, a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Entonces, la idea de Dios es esta, que nosotros podamos no solamente experimentar un reconfortante consuelo, fortaleza, ánimo en nuestra vida espiritual por medio del Espíritu Santo en nosotros, sino Él en ese aspecto, en un aspecto muy importante, está tratando de llevarnos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Jesús, al venir a este mundo, tenía un propósito, precisamente. Su mirada estaba puesta en la cruz, ciertamente. Camino a la cruz, Él tuvo que desarrollar y llevar a cabo otras tareas, por así decirlo, intermedias, que igual tenían como objetivo atraer a los seres humanos hacia Él. Él tuvo el objetivo claro o específico de buscar y salvar lo que se había perdido, hablando de Israel. En ese camino, dice la Escritura, como leímos hace un momento, anduvo sanando, anduvo haciendo bienes, anduvo predicando el Evangelio, anduvo sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, levantando paralíticos, sanando a los que tenían toda clase de males, toda clase de enfermedades. Algunas seguramente tenían que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones físicas. Podemos nosotros mirar a un Jesús moviéndose en una vida verdaderamente activada, energetizada por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice, yo quiero vivir eso. Y en Efesios dice, yo quiero que ustedes vivan eso, puedan vivir y experimentar el poder de Dios en sus vidas. Y en medio de todo esto, definitivamente miramos nosotros esa invitación constante para vivir en el Espíritu, para vivir en el poder del Espíritu Santo. Ahora, lo que está diciendo Pablo, esta petición de oración, este deseo de que vivieran de esa forma, está fundamentado en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ver en Juan 14, del Espíritu Santo, de este otro Consolador, de aquel que vendría y que por lo cual dice Jesús, no los voy a dejar huérfanos, ¿no? Y les quiero leer el versículo 26 del capítulo 14, y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, pensemos en esto, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas. Y bueno, la palabra enseñar, tal cual, ¿no? O sea, como un padre a su hijo le está enseñando alguna materia, alguna disciplina, etcétera, está impartiéndole conocimiento, le está haciendo entender, le está haciendo ver cosas que a lo mejor no entiende, no ve. El Espíritu Santo es el que lo hace en nosotros.
Y aparte de enseñarnos todas las cosas, dice que nos va a recordar, va a poner en nuestra mente todo lo que ya nos ha dicho. Entonces aquí podemos ver cómo lo que está pidiendo Pablo está relacionado a lo que Jesús había dicho, que Él enviaría, que el Padre enviaría al Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es tan esencial en la vida del creyente que justamente Jesús dice, hablando en cuestión cronológica, vemos en el libro de Hechos, como cuando Él está a punto de ascender, le dice que no se vayan, o sea, que no pueden empezar a ir a predicar y demás. Dice, no, esperen hasta la promesa del Espíritu Santo. Y justamente nos hace recordar este pasaje de Hechos 1, versículo 8, diciendo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, vemos cómo tienen que esperar hasta el día de Pentecostés para que el Espíritu Santo venga sobre ellos y después de esto entonces ya pueden emprender la misión de discipular, de vivir una vida agradable delante del Señor, cuando el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y nosotros podemos recordar hombres como Pablo, asesinos, egoístas, orgullosos, etcétera, que el Señor transforma por su Espíritu Santo y lo vuelve un hombre compasivo, un hombre amable, un hombre que realmente ama a las personas, un hombre como Esteban que es llevado a ser apedreado y desprecia su vida con el propósito de predicar a nuestro Señor Jesucristo, que había salvación en Él. Vemos la obra del Espíritu Santo en ellos y cómo es que el obrar del Espíritu Santo no es una sensación, no es una emoción que alguien experimenta en algún momento y siente bonito, como decía José ahorita, que solamente está enfocado en nosotros, sino el Espíritu Santo va transformando nuestra mente, porque es su voluntad que nosotros conozcamos lo que el Señor ha dicho. Y dicen Colosenses que Él ora para que ellos conozcan la voluntad del Señor, para que sean transformados, que sepan discernir y escoger entre lo bueno y lo malo, y que anden de una forma digna delante del Señor, agradándole en todo. O sea, la voluntad del Espíritu es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y también pone sus deseos en nosotros, de tal forma, y por eso citaba el ejemplo de Pablo y de Esteban, que eran hombres que iban hacia otro lado, cuando son llamados por el Señor, son llevados por el Espíritu a moverse a lugares en los que nunca pensarían haber ido o estado o hacer cosas que antes no estaban en su panorama. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a actuar, nos lleva a buscar, nos lleva a entender nuestra necesidad del Señor, y por eso es que es tan importante ver cómo el Espíritu Santo obrando en nuestro día a día, nos hace pensar que nosotros somos inútiles. Somos inútiles si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Somos inútiles si el Espíritu Santo no hace su obra en este momento, en esta clase, por ejemplo. Si el Espíritu Santo no hace su obra hoy, si Él no pone en tu corazón, si Él no cambia tu mente, si Él no te convence, si Él no obra, puede ser la predicación más elocuente, puede ser la exposición más organizada, pero si el Espíritu Santo no obra, no hay poder para cambiar a los hombres, no hay poder para llevar a los hombres a que abandonen el pecado, a que suceda lo que nos dice en Romanos 8, ¿no? De una vida que está caminando en el Espíritu, que es contraria a la vida que se vive en la carne. Creo que una de las cosas aquí que hay que poner en esta parte como base respecto a lo que decías, Mike, es el aspecto de quiénes son aquellos que pueden ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pues lógicamente aquellos que han creído, ¿no? Los que habían creído, los que oyeron su voz, ¿sí? Dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si nosotros tomamos como en consideración el cumplimiento de la promesa del Padre que fue dada ahí en Hechos capítulo 2, ¿quiénes fueron los que lo recibieron? Los que respondieron al llamado de Dios para obedecer y estar ahí en el aposento alto, ¿no?
Entonces, el responder de manera obediente al llamado de Dios, al llamado eficaz de parte de Dios para la salvación, tiene un beneficio que es el Espíritu Santo, ¿no? Dice Efesios capítulo 1 que después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo identifiquemos, ¿no? El poder de Dios operando en nosotros comienza a partir de ese momento. En el momento en el que yo creo, en el momento en el que el Espíritu Santo viene a morar en mí, la plenitud de la deidad entra en mi vida, entra en contacto conmigo. Esa cuestión que no podemos llamarla de otra manera, mística, que en donde el Espíritu Santo penetra en nuestro interior, comienza a tomar el control, nos regenera en ese aspecto, nos hace nuevas criaturas. Esto es la obra espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que ninguno puede ver el reino de los cielos si no naciere de arriba. Entonces, y ninguno puede entrar en el reino de los cielos si no naciere de agua y de espíritu, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo comienza desde el momento en el que nosotros creemos en el Evangelio, obedecemos al llamado de Dios para la salvación y entonces el Espíritu Santo comienza a operar en nosotros, ¿no? ¿Quiénes fueron los que recibieron la promesa del Padre ahí en Hechos capítulo 2? Aquellos que obedecieron al llamado de Dios. ¿Quiénes son aquellos que reciben al Espíritu Santo? Aquellos que obedecen, o Dios les concede la oportunidad de obedecer y de responder al llamado de Dios para salvación. Ahora, esa es la base, ¿no? Ahora, el entendimiento de esto, el entendimiento del amor y de la gracia de Dios, debemos nosotros ese término no olvidarlo, gracia, ¿no? Porque si nosotros revisamos algunas de las cosas que tienen que ver con la obra del Espíritu en nosotros, vamos nosotros a mirar que algunas de las operaciones del Espíritu Santo y algunos de los dones, la raíz de estas cuestiones tienen que ver con gracia, ¿no? Los carismas, ¿no? Que son precisamente el efecto, el resultado de la gracia de Dios en nosotros, la operación del Espíritu Santo en nosotros, la manifestación del poder de Dios, es gracia, es favor. Yo necesito, para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir en el poder de Dios, entender que esto no es algo que depende de mí, sino es algo que viene de Dios. Si bien es cierto, yo tengo que hacer ciertas cosas o desarrollar cierta disciplina en mi vida para que esto sea eficaz, para que esto sea real, para que esto sea manifiesto, es una gracia de Dios, es una manifestación de la gracia de Dios. Y yo, en la medida que comprendo cuánto Dios me ama y todo lo que Dios hizo por mí, y que verdaderamente el poder de Dios puede operar en mí, no porque lo merezca, sino porque Cristo lo hizo posible por su sacrificio, y esa medida de gracia a favor mío está disponible de parte de Dios. Y quiero leer para esto Efesios capítulo 3, a partir del verso 17, y dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Estoy leyendo la NTV, ¿sí? A medida de que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, la comprensión de ese amor, de ese favor, de esa gracia manifestada a través de Cristo, Dios me dio y me participó de su Espíritu, no solamente porque lo prometió, como leíste tú ahí en el Evangelio de Juan, no solamente porque lo necesito, sino es una manifestación de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y si yo soy
lo bastante sutil para entender esto, perspicaz, ¿sí? Voy a no solamente entenderlo, lo voy a experimentar y esto me va a permitir a mí, dice, estar completos, moverme en plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Dice el verso 20, y ahora que toda la gloria de Dios, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante el poder que actúa en nosotros. Dios nos ha comisionado, leíste Hechos 1:8, donde dice, recibiréis poder ¿para qué? Para que me seáis testigos. O sea, ese poder de Dios no tiene simple y sencillamente, como decías, y quiero puntualizar nuevamente sobre esa parte, no solo para nuestro disfrute, no solo para que yo me sienta bien, me sienta en paz, me sienta poderoso, me sienta empoderado, no. La idea es que el Espíritu Santo va a operar en mí con poder, no para mostrar mi musculatura espiritual, sino para cumplir su propósito, para llevar a cabo la tarea que Él me ha encomendado y saber que en todo lo que yo hago, en todo lo que yo me muevo, en todo aquello que yo llevo a cabo, todo esto es gracias al poder de Dios que actúa en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros procuremos y tratemos de vivir de una forma en donde nuestra vida esté controlada, dirigida por el Espíritu Santo. Y creo que ese es el punto principal, ¿no? O sea, todo lo que el Señor nos da gira en torno a no lo que yo puedo hacer o lo que otros pueden ver que el Señor ha puesto en mí, sino para darle la gloria a Él y para llevar a cabo el propósito por el cual Él me ha equipado con este don, con colocar en nosotros al Espíritu Santo. Entonces yo creo que importantísimo es que este es como un llamado que hace el Señor a todo creyente, a toda persona que ha, como dijiste tú en Efesios 1, que ha escuchado el Evangelio y que ha creído en él, ha sido sellado con el Espíritu Santo. En él mora el Espíritu Santo y es un llamado para todo creyente que sea lleno del Espíritu. Y creo que es importantísimo porque no es como que nada más para algunos, no es solo para el pastor, no es solo para el que está predicando en un púlpito, no es solo para el que está dando un estudio, no es solo para aquel que podríamos decir así, que dedica, que tú lo ves todos los días en la iglesia sirviendo o como sea, ¿no? Sino es un llamado que el Señor está haciendo para todo creyente y que únicamente aquella persona que ha venido a confiar en Cristo como su Señor y Salvador puede tener esta parte, puede ser lleno del Espíritu. A mí me gustaría ahora aquí ver Efesios 5, verso 18. Dice, desde el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, estoy leyendo Reina Valera, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ya después nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a decir ahí cómo prácticamente una persona que está siendo llena del Espíritu, podríamos decir que se somete a distintas personas. Entonces, creo que aquí lo importante o lo que podríamos tocar de esta parte es cómo en el verso 18 hace un contraste de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Estaba leyendo un comentario, ahorita no recuerdo de quién fue, pero daba una analogía y decía, cuando alguien está borracho, está borracho, se embriagó, lo que sea, está siendo controlado, o sea, todo, su lengua, sus manos, el cómo camina, el cómo dice las cosas, está siendo controlado por lo que él ingirió. Yo creo que todos hemos visto a alguien así que no puede caminar o se cae o algo así y está controlado por eso que él consumió.
En este caso dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu, o sea, sean controlados. Esta palabra que se ocupa, pleró, en la Biblia tiene una idea de una influencia total, o sea, sean influenciados totalmente, sean controlados por, no seas controlado por el vino, sino sé controlado por el Espíritu Santo. Busca ese control también. Hay un comentario, estaba leyendo también un comentario que se ocupa esta palabra para expresar el viento que llenan las velas que mueven un barco. O sea, yo no sé si has visto aquellas películas de piratas o alguien que está navegando y cuando llega ese viento, ocupan ese viento para ir en alguna dirección, en la dirección en la que te está llevando el viento que pega o que sopla en cada una de las velas. De la misma forma, el Espíritu es en nosotros, o sea, Él nos guía, era lo que estábamos viendo ahorita en Hechos. O sea, ¿para qué fueron llenos del Espíritu o recibieron el Espíritu? Para que fueran empoderados para poder ir y ser testigos. O sea, dar testimonio de lo que ellos habían visto y oído, y eso es lo que vemos a través del libro de Hechos. Y así el Señor estaba cumpliendo y sigue cumpliendo aún en cada uno de nosotros esa promesa de Jesús de que Él edificaría la iglesia. Pero nos deja a nosotros esa parte de poder ser testigos, pero no en nuestras propias fuerzas, no haciéndolo como nosotros quisiéramos, no de la forma en como nosotros decimos que está bien o está mal, sino en la forma en que Él ha determinado, y esto únicamente se puede lograr cuando nosotros nos dejamos ser controlados por el Espíritu de Dios, y funciona para todo, tanto así que podemos ver en Gálatas capítulo 5, verso 17, donde dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, hay un deseo incluso en aquel que, bueno, esto solo pasa en aquel que ha sido regenerado, lo que nos decía Isaac, aquel que ha nacido de nuevo, va a tener esta parte de el deseo de su carne, porque ese no desaparece, pero también tiene el deseo del Espíritu. Y aquí en esta parte yo creo que es importantísimo porque es qué es lo que yo atesoro más, y entraría todo lo que hemos visto de las disciplinas espirituales. Cuando yo no estoy alimentando no me estoy alimentando mi corazón, todo no está siendo alimentado por la palabra, sino está siendo alimentado por otra cosa que está alimentando mi carne y no mi espíritu, bueno, pues entonces voy a ser controlado por cualquier otra cosa que no sea la palabra. Pero cuando en mi cabeza lo primero que está es tener a Cristo como lo mejor, como lo mayor, como lo principal, entonces de esta forma yo estoy siendo controlado por el Espíritu. A lo mejor y no va a pasar como decía Mike o Josué hace un ratito, ¿no? Me voy a sentir así como bien poderoso y voy a sentir como que todo está súper lleno y así, pero no es el caso. O sea, no es el caso. Yo creo que podemos verlo a través de la perspectiva de, podríamos decir, un comportamiento un comportamiento en cuanto yo he crecido a lo largo del tiempo y cómo ha sido eso en relación a mi relación con el Señor. Entonces creo que esta parte es importantísima de saber que cada creyente tiene al Espíritu de Dios morando en él, pero no todos los creyentes están siendo llenos del Espíritu. Y el tener esto en mente nos va a hacer a nosotros el poder buscar de forma activa el ser llenos del Espíritu y no tan solo decir, bueno, ya tengo el Espíritu y ya, esto así se queda, ¿no? O sea, es buscar activamente lo que el Señor nos está mandando. Sí, algo muy interesante. La llenura del Espíritu Santo comienza en el momento del Pentecostés, ¿no? Como el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a través del profeta Joel, y que se cumple, o bueno, que es el resultado del nuevo pacto. Antiguamente, antes de esto, algunas personas
se manifestaba el Espíritu Santo, dice la Biblia, venía sobre de ellos. Pero ¿cuál era el propósito? Generalmente se ve muy marcado a lo largo del Antiguo Testamento, que Dios obraba en esas personas en ciertas ocasiones para protección de su pueblo, para preservación de su pueblo, de una familia, de alguna persona. Y todo esto tenía que ver con la venida de Cristo. El día de hoy, ya como iglesia, como hijos de Dios, tenemos la bendición de que sobre cada creyente el Espíritu Santo ha venido para habitar, pero también para llenar, para manifestarse, para controlarnos, para lo que hemos estado viendo. Pero ahora, ¿cuál es el propósito? Porque a lo mejor diríamos, bueno, sí, o que me dices que no me tengo que sentir súper poderoso, pero entonces, ¿cuál es el asunto de que Dios me haya dado este don, de que Jesús dice, y recibiréis poder, y que dice Pablo en Romanos que el Evangelio es poder de Dios? Entonces, ¿cuál sería el propósito? Encontramos que ahora lo que el Señor nos ha encomendado como iglesia y como individuos es que en cada uno de nosotros Dios obra para establecer su reino, para predicar su evangelio, para hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que hablarlo, ¿no? Sanar enfermos también, hablar, dice la Biblia, hasta profetizar o hablar de parte de Dios, llenos del Espíritu Santo, y poder vencer, llevar a cabo esa batalla espiritual. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. Dice que debemos de llenarnos del Espíritu Santo para poder enfrentar o resistir el ataque del diablo, los engaños del diablo. Y todo esto nos habla de cómo Dios nos ha capacitado como iglesia, como individuos, como familias, para poder cumplir con esta gran comisión que el Señor nos ha dado. De manera que podemos sentirnos, yo podría decir a lo mejor hasta de cierta manera privilegiados, de saber que no solamente está en nosotros, no solamente tenemos la capacidad de poder, sino que Dios quiere obrar ese poder o de esa forma poderosa en nuestras vidas, santificándonos, venciendo al pecado, pero a través de nuestras vidas predicando el evangelio y a través de nuestras vidas manifestando Dios su poder, llevando la palabra de salvación y haciendo obras poderosas, obras milagrosas. Digo, ¿qué obra más poderosa para comenzar? De que una persona que está enemistada con Dios, está en rebeldía contra Dios, que odia a Dios, que oír del sacrificio de Jesús no le interesa, y que venga al oír el evangelio, su corazón cambie y se convierta de un enemigo de Dios a un adorador, a un hijo de Dios, un cambio de naturaleza. Entonces, me llama mucho la atención esto acerca de cómo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu y ahora la llenura, que es diferente. Sí, el bautismo es en un momento, la llenura es constante, una búsqueda constante. Es algo que me llama mucho la atención, me emociona un poco, creo yo. Y yo quisiera citar dos pasajes de esto que ustedes acaban de decir. Y el primero es 2 Corintios 3:18. Pablo dice esto respecto, está comparando con Moisés, y la conclusión está en el versículo 18, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Ahora, algo que quisiera resaltar es que esta palabra de transformados, de siendo transformados, es la misma que se ocupa para hablar de la transfiguración de Jesús. Es la misma palabra, y también la vuelve a ocupar Pablo ahora en Romanos, y de hecho, antes de explicar la palabra, vamos a leer Romanos, porque van hacia lo mismo. Dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Se los voy a leer esto en la versión, en la nueva versión internacional. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. En estos dos pasajes nos dice que somos transformados. Es decir, que otro agente es aquel que está ejerciendo esta
está moldeándonos, ¿no? Nos está cambiando, no nosotros, pero a la vez llama a los creyentes a presentarse, a exponerse, a estar delante de, como dicen en Corintios, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Y otra cosa que me llama la atención es que esta palabra es utilizada también para expresar, al menos en griego, el cambio de, por ejemplo, la mariposa, ¿no? Cuando es una oruga, se vuelve una mariposa. Yo podría parafrasearlo de esta forma: el Señor nos está embelleciendo, nos está moldeando, nos está presentando de una forma agradable delante de Él. Y creo que es lo que dice en la Escritura a fin de cuentas, cuando Jesús nos va a presentar delante de sí mismo. O sea, Él está trabajando en su iglesia, Él envía su Espíritu para transformar a hombres pecadores, ahora salvados, y ahora que van siendo santificados, que justamente eso es a lo que se refiere a esta parte de ser transformados, a fin de presentarse a sí mismos a hombres que lo aman, que desean conocer a su Dios, a hombres que ahora son como su Dios, tienen la imagen del Señor Jesús en ellos, y que bueno, con eso va a cerrar Apocalipsis, ¿no? En el día en que estaremos cantando al Señor, y dice que seremos cambiadas nuestras vestiduras y estaremos delante de Él con las vestiduras del Cordero limpias, en donde Él nos imparte su justicia. Y justamente toda esta parte es lo que el Espíritu Santo va a hacer desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en que nos hace nacer de nuevo, hasta el momento en que nos va a llevar delante del Señor Jesucristo. Y creo que eso debe dar seguridad al creyente, confianza en el carácter del Señor. ¿Cómo es que estos dos pasajes en donde nos invita el Señor a venir a Él, dice: yo soy el que te transforma, yo soy el que te cambia, ¿no? Como vemos también la promesa que aquel que comenzó la obra la va a terminar, y hasta el día de Cristo Jesús. En todo esto está el Espíritu Santo obrando de una forma constante, de tal forma que está hermoseando al creyente, lo está presentando de una forma agradable delante del Señor. Ahora, aquí cabrían algunas preguntas, ¿no? Para tratar de entender o de concretar este asunto. El hablar de ser llenos del Espíritu Santo, cuando la Biblia nos dice sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra pleró, ¿a qué me está invitando? Me está invitando a tener una siguiente experiencia espiritual, mística, que es independiente de la salvación. La respuesta es no me está hablando de eso. Esa experiencia única, mística, sobrenatural fue nuestra salvación, ¿no? Ahora, en segundo lugar, podríamos nosotros pensar que, bueno, pues el asunto de ser lleno del Espíritu Santo es esfuérzate por vivir de una manera y con la ayuda del Espíritu, ¿no? Y tienes al Espíritu, el Espíritu está en ti y ahora tú puedes lograr vivir de una manera diferente. Tú te tienes que mentalizar y tú puedes. ¿Por qué? Porque ya está en ti el Espíritu, ya está en ti ese nuevo espíritu. Pero manejamos el asunto de espíritu como actitud, como pensamiento, como idea, más que como una realidad sobrenatural de la divinidad operando en nosotros. Entonces, la segunda pregunta ¿se refiere a que yo le tengo que echar muchas ganas porque ahora ya soy hijo de Dios, porque ahora ya tengo un espíritu diferente, tengo una actitud diferente, tengo un pensamiento diferente, tengo eso? ¿Eso se refiere a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Un estoicismo, una cuestión de yo hago, yo soy el centro, yo soy el actor, una perspectiva donde yo soy el David que se levanta y le pega en la frente a Goliat, quitando a Cristo, que es verdaderamente el campeón, el autor y consumador de la salvación? No, tampoco es esa parte, ¿sí? Ahora, ¿es acaso el asunto de que el Espíritu Santo ahora, bueno, tú recibiste una porcioncita cuando creíste, ¿no? Chiquita, así como cuando compras una impresora, ¿no? Te venden unos cartuchos con poquita tinta, ¿no? Ya después te voy a vender los que vienen completos, ¿no? ¿Acaso así funciona la llenura del Espíritu? Ya tienes al Espíritu, ahora necesitas ir con el proveedor para que te llene completo el tanque. ¿Acaso
Dios da su espíritu por medida? No, tampoco, ¿no? Tampoco es la idea de Dios en ese aspecto. Dios nos dio su espíritu y Él decidió que en nosotros morase y habitase la plenitud, ¿no? Ahora, cuando Pablo nos está diciendo ese pleró, y hago el énfasis en el leró, ¿por qué? Porque la conjugación, quizá una forma un poco más literal de traducirlo, es como un constante: estén siendo llenos del Espíritu. Estén siendo llenos del Espíritu, ¿no? Estén siendo llenos del Espíritu, está hablando de una continuidad, no es algo que nosotros, no es una sugerencia, sino es más bien como una cuestión mandatoria de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque el contraste tan común que vemos nosotros, sobre todo en la carta a los Efesios. Recordemos nosotros que Éfeso era una ciudad completa y totalmente entregada al paganismo, ¿sí? Completa y totalmente disoluta, en donde la gente experimentaba cuestiones místicas, donde se entregaban a los placeres, se entregaban a los estimulantes, ¿no? Uno de ellos era el vino, precisamente, y ellos creían que por medio de estas experiencias o de estas circunstancias podían elevar su espíritu para morar entre los dioses, para alcanzar el conocimiento superior, esa revelación superior. Y entonces Pablo le dice: no, o sea, no os embriaguéis con vino, en eso hay disolución. Antes bien, sean ustedes llenos, estén buscando constantemente estar llenos del Espíritu Santo. Una cuestión que necesitamos nosotros para la vida cristiana, para vivir adecuadamente en medio de la generación que nos toca vivir. Hoy nuestra sociedad se parece mucho a la sociedad de Éfeso y a las sociedades antiguas en aquellas regiones de Asia, donde definitivamente el paganismo, el humanismo, el egocentrismo estaba precisamente en todo su esplendor. El hombre era el foco, el hombre era el centro de todo. El helenismo había penetrado en todas las filosofías, en todos los sistemas de pensamiento, el hombre en el centro. Hoy, ¿en dónde está el hombre? Precisamente en el mismo lugar, en el centro. Hoy Dios no es relevante, hoy Dios es algo a lo que solo algunos acceden, es algo que está distante y que si tú quieres alcanzarlo, tienes que elevarte, tienes que subir, tienes que cambiar de dimensión. Pablo nos está diciendo: no, la vida cristiana ustedes la pueden vivir con la ayuda, con la presencia, con la llenura del Espíritu Santo, viviendo en ustedes, morando en ustedes, manifestándose en ustedes todos los días de su vida. Y esta es la experiencia a la que nos está tratando de llamar el apóstol Pablo en este aspecto, a una vida cristiana moviéndose en esta plenitud del Espíritu Santo, no una cuestión abstracta, ¿no? A veces nosotros confundimos la llenura del Espíritu con un buen tiempo de alabanza donde me sentí bien, se sintió el poder, se sintió la unción de Dios ahí, se movió Dios. Caray, yo cuando voy en la calle también se mueve Dios. ¿Y se mueve dónde? En mi corazón. Recordemos una cosa: el Espíritu Santo no es una entidad externa. No es una entidad externa, se mueve, es omnipresente, es omnipotente, pero en este caso Pablo está hablando de creyentes, donde ahora previamente dice, en otra parte y también en el capítulo 2, hablaba un poco acerca de que nosotros somos la morada del Espíritu Santo ahora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿En dónde estaba el Espíritu Santo? ¿En dónde la presencia de Dios se manifestaba? En el Antiguo Testamento, aquella llamada Shekinah se manifestaba en el lugar santo, en el interior del templo. No se manifestaba en el exterior. Las señales, los prodigios y todas aquellas cosas eran visibles desde afuera, pero la misma presencia de Dios estaba en el interior. Hoy nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Hoy el poder y esa Shekinah, esa gloria que antes se manifestaba ahí en el lugar santísimo, hoy se manifiesta dentro de nosotros. Y si bien es cierto, hay algo especial cuando los santos nos juntamos, adoramos, cantamos y estamos juntos, esa
esa espiritualidad o esa gracia o ese poder cobra cierta relevancia, cierta fuerza, yo debo de saber que cuando yo me voy de aquí, el Espíritu Santo se va conmigo y su presencia va conmigo y puedo yo disfrutar no solamente de su presencia, puedo seguir disfrutando de su poder. Y tenemos que considerar algo importante que manifiesta aquí el texto. Cuando dice Pablo, sed llenos, está hablando de un imperativo, está hablando de una instrucción que a veces nosotros lo consideramos, no, creo que eso no es para mí, creo que eso es para los que se dedican a algo más de lo que yo hago. No, es una cuestión que definitivamente tiene que ver o apunta para nosotros. No es como cuando íbamos a la escuela que dices, pues necesito créditos extras, ok, tomo robótica, ¿no? O tomo, en mi caso yo estudié ingeniería de alimentos, tomo el diplomado de embutidos, ¿no? Como para ganar puntos por si me falta algo. No, la realidad es que no. O sea, esta es una asignatura que nosotros necesitamos manifestar y vivir como algo que es parte de nuestra realidad. Ahora, bueno, aquí el apóstol Pablo, posteriormente en el texto, nos dice los caminos, las formas y las maneras en las que nosotros podemos estar o ser llenos del Espíritu Santo, de aquello que el Señor nos ha concedido en esta parte. Nosotros vemos cómo el Espíritu cambia nuestra mente, como decía en Romanos también, mediante la renovación de esta mente, nos hace entender su voluntad, porque Él desea hacernos entender su voluntad. El Espíritu cambia realmente lo que somos y no únicamente una emoción, ¿no? El Espíritu no es una expresión o una sensación. O sea, no que no pueda producir sensaciones correctas, pero no es eso. Quisiera explicar esa parte, ¿no? O sea, no es el hecho de que yo sienta algo, que entonces soy lleno del Espíritu Santo, sino un carácter que se va transformando, se expresa en obediencia al Señor, en amor al Señor, en sujeción al Señor. Y bueno, creo que más adelante podemos ver que esta sujeción al Señor tiene su expresión en la sujeción en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la autoridad. Es decir, todo lo que el Señor hace ya con cada uno de sus hijos, de que por el Espíritu nos sujetemos al Señor, se va a expresar en nuestro día a día, ¿no? Claro. Ahora, creo que también es importante el hecho de que nosotros aquí, si bien es cierto, es un asunto, es una instrucción, es algo que viene de parte de Dios, no es algo que yo hago, ¿no? En ese aspecto es el pasivo que tenemos ahí, o sea, no es algo que, quiero ser lleno, o sea, yo hago, no, es algo que viene de parte de Dios, ¿no? Pero necesito yo tener esa disposición, ¿no? Tozer lo menciona ahí en su libro de Sed llenos del Espíritu Santo, cómo en esta parte va implícita mi decisión, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, vamos a leerlo para no equivocarnos y no citar Romanos 12:1 dice literalmente, así que hermanos, dice Pablo ahí, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Y dice Tozer en esta parte que es importante la disposición que nosotros tenemos para esto que Dios quiere hacer en nosotros. No lo hacemos nosotros, lo hace Él. O sea, no es como cuando yo tengo sed, me hace falta agua, ¿no? Estoy deshidratado, voy yo por mi decisión, por mi voluntad, en mis fuerzas y agarro el vaso de agua y lo tomo. No, aquí el asunto es, yo no me lleno, Dios me llena.
pero yo en este aspecto tomo esa iniciativa y esa actitud para que eso suceda, ¿no? Y ahí es donde varios autores mencionan que en este aspecto es importante el pedirlo o el saber, y el pedirlo más allá que sea una cuestión pasiva donde yo no participo, donde yo no hago nada, está implicando precisamente mi entendimiento y mi conocimiento de que yo no hago nada para tenerlo, para poseerlo, para vivirlo, experimentarlo, sino es una obra de Dios, viene de Dios, no es algo que yo produzco, porque de repente por ahí alguien se siente muy superior a los demás porque aparentemente, y digo aparentemente, está moviéndose más en el poder de Dios. Y digo aparentemente porque realmente no podemos nosotros definir ese tipo de cosas. Debemos de saber y reconocer que la llenura y el poder de Dios operando en nosotros no es para cumplir con lo que nosotros creemos que es lo que debemos hacer, sino es para cumplir con lo que Dios ha determinado que nosotros lleguemos a hacer. De ahí cuando Satanás le dice a Jesús, aviéntate y lánzate tú de este lugar, porque a sus ángeles mandará. O sea, eres el Hijo de Dios, y él dijo que a sus ángeles mandará, y todo el reino y los poderes espirituales están a tu servicio para ayudarte y servirte y cumplir y protegerte. Y el Señor dijo, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No, porque esa no es la idea. El propósito de Dios no va enfocado a manifestar su poder alrededor de propósitos humanos, de propósitos que tienen que ver con nuestros deseos, nuestras carnalidades, sino tienen que ver con su propósito. Y creo que aquí el asunto es importante que nosotros lo consideremos. Y ¿algo más que quieran añadir? Bien, creo que podemos el día de hoy ponerle aquí pausa y vamos a orar y vamos a continuamos la semana siguiente. Hugo, ¿nos despides, por favor? Señor, hoy te agradecemos por esta oportunidad que tú nos diste de poder tener un día más, una mañana más este estudio, Señor. Gracias porque hoy tú nos has mostrado que tu voluntad también es que nosotros seamos llenos del Espíritu, Señor, que sabemos que esto no es algo que nosotros podamos provocar a través de todo lo que hemos visto, Señor, sino que es algo que sí es algo que tú nos mandas, pero es algo también que tú vas a producir en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos hagas conscientes de eso, que nos hagas conscientes también que no debemos esperar sentados en el sillón, sentados en nuestra cama o acostados o donde estemos, esperando que esto suceda mágicamente o algo así. Podría hacerlo, Señor, porque tú puedes hacer todo como a ti te plazca. Sin embargo, Padre, es tu voluntad que nosotros vengamos a ti constantemente, que vengamos con un corazón sincero, que vengamos en arrepentimiento y fe de manera constante, Señor, y que busquemos de manera sí voluntaria, pero también intencional, el poder ser llenos, Señor, el poder tener una relación cada día más cercana a ti. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo,
www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.